Bienvenidos a nuestro podcast Hablando con. Hoy tenemos un invitado muy especial, un youtuber, pero es un pastor llamado Edgar Escobar. Aquí abajo en la descripción tendremos el link de su página web y el link de su canal en YouTube. Él es el CEO de Biblia Libre. Hoy vamos a tener un programa interesantísimo, así que no te lo pierdas hasta el final. Bien, mi hermano, es un gusto tenerlo aquí con nosotros, acompañándonos en nuestro programa. Y tengo una inquietud acerca de una herejía que ha estado creciendo paulatinamente y muchísimo, y sigue ganando seguidores, y es el Evangelio de la Prosperidad. Y quisiera saber cuál es su opinión acerca de este tema. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Gracias por tu invitación. Bien, el Evangelio de la Prosperidad es algo que viene desde hace muchos años. Podríamos inclusive rastrearlo desde momentos bíblicos, desde el mismo instante del Edén, ¿no? En el mismo momento en el que Satanás le propone a Eva y le pinta los ojitos diciéndole serás como Dios. Ya le está pintando un panorama donde ella puede prosperar, ser más de lo que es. Cree que puede lograr algo más de lo que ya es, estando aún en un nivel maravilloso de gracia en el que Dios la había creado. Igual eso mismo fue lo que sucedió con Adán. Entonces, desde ahí ya podemos ver cómo la ambición del hombre es el principal caldo de cultivo que permite este falso evangelio de la prosperidad. Ya hablando en cuestiones contemporáneas, esto surge alrededor del siglo XIX, con lo que podemos llamar el movimiento positivista americano o movimiento positivista norteamericano, donde surgieron varios predicadores como Andrew Carnegie o Russell Cromwell. Cromwell tuvo una prédica, tuvo un mensaje que es histórico, es decir, es icónico, es de los que más se conoce, titulado Acres de Diamantes. Acres de Diamantes. Y en ese mensaje básicamente lo que decía es, si usted es pobre, es porque le falta comunión con Dios. Porque todo el que esté en comunión con Dios, por definición, es rico. Entonces, desde ahí ya se está planteando eso de, wow, si soy cristiano, soy rico. Si soy cristiano, tengo prosperidad. Si soy cristiano, me va bien. Más adelante surge el padre de este movimiento, que es sin lugar a dudas William Kenyon. Y Kenyon va a ser influenciado por una cosa que se llama el movimiento del nuevo pensamiento. Y bueno, algunos además acreditan cierta influencia del misticismo, del esoterismo y de otro tipo de cosas que no podemos comprobar, pero pues que algunos dicen que efectivamente hubo un origen también ahí. Lo cierto es que Kenyon comenzó a enseñar que el hecho de la expiación sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario no solamente nos libraba del pecado, sino de sus consecuencias. Y una de las consecuencias del pecado pues es la pobreza, otra consecuencia es la enfermedad, otra consecuencia es el dolor, ¿sí? Así que si el sacrificio sustitutivo de Cristo nos libra absolutamente de todo eso, pues yo no tengo como cristiano por qué estar pobre, ni enfermo, ni con dolor, ¿sí? Básicamente nos pintan el American Dream, el sueño americano. Eso es lo que el Evangelio de la Prosperidad va a decir desde el principio. Con los años va a tomar nuevas formas, va a aparecer en nuevas maneras, va a aparecer en el movimiento de la lluvia tardía, por allá en los años 40 y 50, va a reaparecer en los años 60 y va a tener un gran impulso a finales de los 60 por un famoso predicador o teleevangelista, uno de los primeros teleevangelistas norteamericanos llamado Oral Roberts. Básicamente él le pedía a las personas que sembraran, ¿sí? Que dieran y que pagaran por su milagro. Eso es contra lo que combatió Lutero, el hecho de la indulgencia, de pague por su milagro y pague por la bendición y pague por la salvación. Roberts no hablaba de pagar por la salvación, él predicaba que la salvación es gratis, pero pues el milagro ya no es tan gratis, ¿no? El milagro ya necesita, porque pues sí, él le garantizó a usted el milagro, pero usted necesita ser generoso y dar para que el milagro se cumpla en su vida. Asimismo, con esa misma lógica, vinieron otros hombres después, como Jim Baker en los años 80,
Es famoso por un escándalo terrible que tuvo de malversación de fondos. Bueno, una cosa de complicada. Y luego llegan los famosísimos Kenneth Hagin, que todavía es muy reconocido por mucha gente y que mucha gente lee sus textos. Y el muy popular todavía Kenneth Copeland, ¿sí? Que es discípulo de Hagin. Y de ahí surgen pues una variante enorme de telepredicadores, televangelistas, todos por la misma corriente de Kenyon, por la misma corriente de Roberts, por la misma corriente de Baker, como lo son hoy en día Joel Austin, por ejemplo, ¿sí? O en el ámbito latinoamericano, pues Cash Luna es el máximo ejemplo de este evangelio o falso evangelio, porque Falso hay que decir evangelio, que claro. solo hay un evangelio, Es una herejía. solo hay un evangelio. Esta herejía de la prosperidad. ¿Y por qué usted cree que sigue creciendo a tal magnitud que no se ha podido contener en la iglesia? ¿Qué hace Bueno, que este falso evangelio sea tan próspero, por decirlo en números de seguidores? porque le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. La gente, todos los seres humanos estamos en una naturaleza caída y pecaminosa. Así que lo que buscamos es nuestro beneficio. Somos egoístas por naturaleza. Nos amamos a nosotros mismos por encima de los demás por naturaleza. Es nuestra naturaleza caída. Entonces cuando me llegan con eso, con ese discurso, ¿no? Tú vas a ser rico. Dios te ama, Dios quiere darte todo, Dios quiere hacerte feliz. Si eres un hijo del rey, una hija del rey, tienes que vivir como hijo del rey, como hija del rey. Eso nos hace crecer el ego, eso es lo que nos gusta escuchar. A nosotros no nos gusta escuchar de, eres un pecador, arrepiéntete porque estás haciendo las cosas mal, porque tu naturaleza es caída. No, eso no es un discurso agradable No, no para nos nuestra gusta. carne. No, a quien le va a gustar. Nos gusta que nos digan es, Dios te ama y quiere darte cosas porque es tu padre y porque Él ya pagó todos los problemas que tú tengas en la vida. Dios quiere hacerte feliz. Ese es el discurso que nos dice, básicamente. Dios quiere hacerme feliz. ¿Y cómo me hace feliz? Pues con dinero y con salud. Salud, que eso es lo que ellos Y enseñan. eso es básicamente lo que... Entonces, Dinero, salud y no, prosperidad. y lo enseñan con un paquete, porque dicen que Dios no te quiere pobre, te quiere rico y que te va a sanar para que tú también estés saludablemente bien, pero tienes que dar tu dinero y tienes que pactar, porque si tú no pactas, si tú no das tu dinero, entonces Dios no va a hacer nada. Entonces la fe que ellos enseñan es una fe material que se basa en el dinero, que Dios se mueve solo con el dinero que nosotros damos. Sí, ahora, ese concepto de pacto va a surgir en Corea del Sur, por un hombre llamado, que ya murió, Paul Jong-il Cho. No se llamaba Paul tampoco, pero bueno. Después se cambió el nombre a David Jong-il Cho, supuestamente por una revelación. Cho comienza a ser el primero en utilizar el concepto de la semilla. Siembre su semilla. Él multiplicará al 100 por 1. ¿Sí? Usted cosecha lo que siembra. Si usted siembra dinero, cosecha dinero. Esa es una lógica bastante simplista, manipulando muchos textos. Ahora, esa es la versión coreana. ¿Cómo llega a América? Gracias al G12. César Castellanos en Colombia va a importar eso. Básicamente el mismo modelo de John Guicho es el que él importa y aplica en la misión carismática internacional, ahora llamada G12. Y eso le va a dar un gran resultado por los mismos principios, ¿no? Porque es un sistema multinivel, básicamente, 12 de 12 que consiguen 12 y todo centrado en la prosperidad, el crecimiento, la sanidad, nos va a ir bien, vamos a ser felices y vamos a ser millonarios. Y hermosos además, eso hay que añadírselo. Y eso pega muchísimo y va a crecer. Esa es una corriente, digamos que hay dos grandes corrientes o dos grandes vertientes del movimiento de la prosperidad. Está esa vertiente coreana y está la otra vertiente norteamericana que había surgido mucho antes y que se sigue desarrollando un poco diferente. Digamos que la corriente coreana es más mística, ¿sí? Y trae más cuestiones así mágicas y actos proféticos y cuestiones allá más espiritualistas y le dicen a usted que va a tener la doble unción y cosas como esas. Eso es algo más al estilo de las religiones orientales que obviamente se mezclaron en un sincretismo con lo que creía Paul Jong-il Cho. Entonces él hizo una sopa de eso y César Castellanos acá lo complementó con todo lo que tiene que ver con la tradición hispánica y la tradición indígena y la tradición africana.
Y por el otro lado, los americanos son un poco más, digamos, conservadores en ese asunto, pero eso no quiere decir que sea menos herético en ninguna manera, porque también, por ejemplo, las iglesias negras aquí en los Estados Unidos eran bastante místicas, aunque lo hacían de otra manera, eran más musicales, eran más emocionalistas, eran más de tirarse al piso y de hacer una cantidad de cosas. Que venía eso desde antes, desde lo que se conoce como la segunda y la tercera, el segundo y tercer gran despertar. Eso comenzó a verse, aunque se habían visto pequeños indicios antes de eso, pero comenzó a manifestarse mucho más después. Así que incluyámosle al movimiento de la prosperidad todo lo que tiene que ver con el neopentecostal, bueno, pentecostalismo primero y después neopentecostalismo, aunque el pentecostalismo en su origen no era tanto del movimiento de la prosperidad, y hoy hay muchos pentecostales que se apartan completamente del movimiento de la prosperidad. Hay otros, los neopentecostales, que lo asumieron y lo hicieron propio, y básicamente eso está en un solo paquete, como bien lo decías. No, y usted decía algo interesante, que ellos usan mucho las emociones y usan la psicología para llevar a esas emociones a un punto donde la gente dice, los seguidores dicen, sí, este es el único camino. O sea, Dios quiere que yo sea rico porque sí, porque Él le quitó a Job todo lo que tenía y se lo regresó 10 veces más. Entonces cuando yo veo la Biblia de ese punto, de mi punto de vista, entonces comienzo a malinterpretarla y por eso nacen estas herejías. Sí, claro, y ellos tienen 4 principios fundamentales. El primero tiene que ver con que ya somos redimidos de toda maldición. ¿En qué se basan? En Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él ya nos quitó toda maldición. La pobreza es una maldición. La enfermedad es una maldición. Él está hablando de la maldición de la ley. Es decir, cuando hablamos en el texto de Gálatas 3:13 de la maldición de la ley, estamos hablando de la ley completa, porque todos los mandamientos de la ley lo que nos muestran es el pecado. Así que lo que él está diciendo es que el Señor nos redimió de la maldición del pecado. Pero no es que la pobreza sea una maldición en sí misma. No podemos verlo así, porque entonces, ¿cómo entenderíamos Filipenses en el capítulo 4? Sobre todo desde el versículo 10, cuando dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Porque no le habían dado y mandado ofrenda, pero por fin le mandaron una ofrendita. Y luego dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre, para tener abundancia, para padecer necesidad. Y en ese contexto, solo en ese contexto, es que Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá, claro, después que entendemos Así que lo que eso. Pablo está hablando es de la economía. Pablo está hablando es, yo puedo estar, he estado en necesidad, he estado en abundancia. Sé estar en escasez y sé estar en abundancia. Puedo resistir las dos cosas. No me afecta, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que todo puede uno en Cristo que le fortalece. No es que uno ande diciendo, voy a llenar este examen y lo voy a pasar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, está usando mal el versículo. El versículo no tiene que ver con eso. Y se usa mal siempre. Se usa mal muchísimas veces. Pero Pablo está diciendo es eso. La maldición, él muchas veces vivió pobreza. Y no cuando era niño, no cuando estaba en Tarso, no cuando era joven, porque él era de una buena familia. Sí, sino cuando Estuvo en el ministerio, de que sufrió pobreza. Estaba en maldición. Hubiera sido recibido Pablo en una de las iglesias de la prosperidad de hoy en día. Por eso siempre me encanta recordar la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, en el versículo 9, 8 y 9, donde dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y uno ve ese contraste de Pablo diciendo que está sufriendo, porque está atribulado, está en apuro, está perseguido, está desamparado, está sufriendo. El cristiano sufre, la vida es sufrir, la vida es sufrimiento, pero cuando estamos con Cristo somos más que vencedores. Y no quiere decir que no vamos a sufrir, quiere decir que descansamos en Él,
en el poder de su fuerza, y Él nos guía y nos protege. No, y es que Dios lo dijo, se lo dijo, que era Pablo necesitaba sufrir a causa de su nombre, para que él madurara y creciera en el ministerio, porque eso es lo que... Lo que pasa es que este falso evangelio, porque solo hay uno, porque la Biblia lo dice que hay un solo evangelio, y fuera de ese evangelio no existe más nada. Entonces, ellos se basan en que nuestra vida debe depender de lo material. Y Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea, nos está hablando es de que nosotros tenemos bendiciones espirituales, y por supuesto que vamos a tener bendiciones económicas en el Señor, porque dice que primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, o las demás cosas serán añadidas. Pero primero el puesto de Dios es el número uno, no el dinero, no lo material. Cuando nosotros vemos la vida que el material o el dinero tiene el primer lugar de Dios, ya estamos mal, ya ahí estamos muy mal. Sí, y cuando tú, para tomar ese último texto que estás haciendo referencia, cuando tú miras el contexto, el Señor está hablando de comida, vestido y techo. No está hablando de más. Esas cosas os vendrán por añadidura. Porque todo eso lo dijo en los versículos anteriores. Y solamente es de eso. Exactamente, no está hablando de riquezas, no es que, porque ellos también saben ese versículo y dicen, claro, es que estamos buscando al Señor y el Señor va a añadir riqueza y prosperidad y empresas. Eso nos vendrá por añadidura si lo buscamos. No, lo que vendrá por añadidura es comida, vestido y cobijo, no más, no más. Es decir, no quiero decir que Dios no pueda prosperarnos o que los cristianos no podamos tener abundancia. Eso depende de Dios, de su misericordia y de nuestra ética y nuestro trabajo. Pero no es ese el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que nosotros seamos millonarios. Eso puede darse o no, dependiendo de su voluntad. Pero el propósito de Dios es crear la imagen del Hijo en nosotros, que nosotros seamos más como Cristo. Es decir, el objetivo del cristianismo no es hacernos felices, es hacernos santos. Y ahí hay una diferencia enorme. La gente hoy en día, las personas hoy en día quieren ser felices, que les vaya bien en todo. Piensan que la iglesia es para eso y que Dios existe para beneficio de ellos. Y eso es antibíblico. La Biblia no dice eso. No se trata de ser felices, se trata de glorificar a Cristo. Porque no queremos vivir verdadera sin eso. Porque queremos vivir de acuerdo a nuestra voluntad. Entonces, como queriéndole decir a Dios, o sea, yo quiero esto, bendíceme en esto. Queremos ayudar al Espíritu Santo a guiarlo. Ayudamos al Espíritu Santo a guiar nuestra voluntad y no a pegarnos a la voluntad de Dios, a la voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo cree usted que podemos combatir esto en la iglesia hoy en día? Bueno, mi hermano, lo primero que necesitamos es volver a la palabra. El problema es que estas personas toman un texto fuera de contexto y eso sirve como pretexto para sus falsas enseñanzas. Pero si tenemos un pueblo que conoce la palabra, que estudia en contexto la palabra, fácilmente podrá darse cuenta que todo esto es mentira, ¿sí? Y podrá predicar la verdadera palabra de Dios. Ahora, solamente la palabra de Dios trae libertad. Las personas van a seguir yendo a estas iglesias. El evangelio de la prosperidad a la final siempre ha existido. Porque ¿qué evangelio era el que predicaban en la iglesia romanista durante la Edad Media? Ustedes son pobres y miserables y solamente van a ser ricos en el cielo. Pero ¿cómo eran ellos? ¿Ricos? ¿Cómo es el Vaticano? No es una cosa espectacular que cuesta o no se puede ni siquiera evaluar o evaluar. No se sabe cuánto puede valer un lugar como este. Es decir, la riqueza que esta gente ha manejado durante siglos es una cosa impresionante. La riqueza que tienen en Ciudad Vaticano es una cosa increíble. Es la ciudad más rica del mundo y la más pequeña. Es una cosa impresionante. ¿Y quién puede? Pues eso lo consiguieron a punta de la religión. Igual durante toda la Edad Media era lo mismo, era un pretexto para que unos estuvieran con poder sobre otros. En la Edad Media habían tres tipos de personas: los señores feudales, que no hacían nada sino gobernar, ¿sí? Los siervos, que eran los que cultivaban, trabajaban y guerreros, y en tercer lugar los sacerdotes, que se supone se dedicaban a orar y buscar la salvación del pueblo. O sea, tanto el señor, los feudales o los nobles como
como los sacerdotes se mantenían por el pueblo, que eran los que trabajaban y eran los que cultivaban y eran los que se iban a la guerra. Finalmente eso es... Y hoy en día peor que nunca, porque estamos en una sociedad de consumo. Hoy en día tú eres conforme a lo que compres, ¿sí? Entre más capacidad adquisitiva tienes, supuestamente eres más valioso para la sociedad. Y con eso Y nos eso enamoran. claro, y eso hace que las personas pues quieran eso. Todos queremos estar en buenas casas, buenos carros, con buen dinero en el bolsillo, ir y pasear por todo el mundo, comprar una cosa, nos venden que las cosas ya no sirven porque simplemente están descontinuadas. ¿Sí? Puede ser que su celular siga sirviendo perfectamente, pero usted ya lo siente viejo y siente, no, no, yo quiero el último iPhone 16 o 15, yo no sé en cuál iPhone van. Yo quiero es ese. ¿Sí? Yo quiero, pero si el suyo sirve, es un 13, no importa, yo quiero el 15. Nos vende la sociedad de consumo. Así somos. Entonces va a seguir existiendo el Evangelio de la Prosperidad. Pero cuando nosotros predicamos la palabra hace libre a quien deba ser libre. Y muchas personas se darán cuenta, y muchas han salido del Evangelio de la Prosperidad cuando se han dado cuenta que eso no funciona, porque simplemente no funciona. Ese evangelio hace prósperos a unos pocos, a los que están en el poder en esas iglesias. Ellos son los que prosperan con ese evangelio. Los demás están ahí con la esperanza y siempre culpándose a sí mismos porque no son lo suficientemente santos o lo suficientemente consagrados para ser bendecidos y prosperados. Sí, siempre queremos lo mejor, queremos como usted decía, si tenemos un iPhone 13 queremos el 15 y si ya está el 19 queremos el 19, si un niño tiene un Play 1 ya quieres el 6, el que esté más nuevo, y así se ha basado la vida por el consumo. Eso es lo que nos ha vendido la televisión. Y para cerrar, pastor, ¿qué nos puede aconsejar? ¿Qué palabra nos puede dar para todos los que estamos viendo este video, todos los que van a ver este video, acerca de esto que hemos estado hablando, este tema tan importante y tan necesario, que hay que atacarlo siempre en la iglesia? Tenemos que defender la sana doctrina, defender lo que dice la Escritura. Amén, mis hermanos. Bien lo dijimos hace unos segundos, volvamos a las Escrituras, volvamos a la palabra, volvamos a lo bíblico, volvamos a estudiar. No solamente a leer y pasar por encima, a profundizar, a escudriñar, a amar, a tener una relación con la palabra. Eso nos protegerá, nos ayudará y nos dará argumentos para poder debatir, contrarrestar y objetar a todos los que predican este falso evangelio. No se deje engañar. La única manera de prosperar económicamente es trabajando duro, Duro. trabajando fuerte y por años. ¿Sí? Así usted va a prosperar económicamente. La única manera de ser sano es cuidándose, y aún así le van a venir enfermedades, pero aliméntese bien, haga ejercicio. Y aún así le van a venir enfermedades, pero seguramente serán menos, porque se ha cuidado. Y simplemente entienda que todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros se verá recompensado en la tierra nueva, cuando ya no habrá más dolor, cuando ya no habrá más llanto, no se necesitará el dinero, ya no habrá más enfermedad. Ahí seremos plenos absolutamente en Él. Mientras estemos aquí en este cuerpo humano caído y pecaminoso, sufriremos, y eso es parte de la vida, ¿no? Entonces quiero invitarlos a todos a que volvamos a las Escrituras. Amén, amén. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias por apartar un rato de su tiempo y poder compartir una conversación interesante y muy agradable, que de verdad nos ayudará muchísimo. Muchas gracias y bendiciones. Gracias. A ustedes igualmente. Dios los bendiga, que estén bien. Amén. Como lo dijimos en el programa, hay un solo evangelio, el evangelio de Cristo. Si tú no quieres pertenecer a ningún evangelio, un falso evangelio como el de la prosperidad, te invito a que estudies la Escritura, la Biblia, y verás que no caerás en esas mentiras que han venido propagándose de manera tal que tienen muchísimos seguidores. Así que lo mejor que podemos hacer es estudiar la palabra de Dios. Y si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas, a que le des like, a que puedas comentar qué te pareció el programa de hoy con este invitado especial que tuvimos, este pastor, que tú puedas suscribirte, darle a la campanita y recuerda que somos Hablando Con.